Bájate, amorcito. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos en esta última charla del encuentro Alteridades Tecnológicas. Tengo el honor, el gusto y el cariño de presentar a Ana María Martínez de la Escalera, nuestra última ponente, quien ha sido aliada del Centro Multimedia desde hace muchos años y a quien queremos muchísimo. Bienvenida, Ana María. Antes de comenzar, quisiera presentarla. Ana María Martínez de la Escalera nació en Montevideo, Uruguay. Es graduada en la Universidad Nacional Autónoma de México en la maestría y el doctorado en Filosofía, Estética y Teoría del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras. Desde 1998 coordina un proyecto de investigación sobre políticas de la memoria colectiva desde la perspectiva de la teoría crítica. El proyecto continúa hasta la fecha, así como el seminario de investigación llamado Alteridad y Exclusiones, el cual ha recibido apoyo de la UNAM a través de distintos programas de investigación. En 2004, a raíz de haber sido nombrada en el Programa Universitario de Estudios de Género como responsable de la línea de investigación Memoria Crítica y Género, agrega un nuevo campo problemático a su proyecto, el feminismo filosófico, con el propósito de contribuir a la socialización horizontal del conocimiento y la memoria de las luchas de las mujeres, así como contribuir a la configuración de comunidades de debate. Ha publicado más de 300 artículos y capítulos en publicaciones colectivas, nacionales e internacionales. Ha escrito y publicado 7 libros propios. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y puede accederse a ellos en ae.filos.unam.mx, blog del seminario que hemos mencionado anteriormente. Ha organizado en México y en Cuba congresos sobre las relaciones entre el arte, la estética y lo político. En este año ha sido reconocida por el premio Sor Juana por haber contribuido de manera sobresaliente en el cumplimiento de los altos fines universitarios. Este premio, otorgado por la UNAM, pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Ana María, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Adriana. De la misma manera que me presentaste tan cálidamente, de la misma manera les agradezco que me hayan invitado. Y sí es cierto, somos antiguas colaboradoras, antiguas amigas, antiguas compinches de hace mucho tiempo, de haber trabajado cuestiones sobre tecnología, pero no solo cuestiones de tecnología, sino también de estética, de política, del arte, etcétera. Y me da mucho gusto poder compartir con ustedes este nuevo encuentro. Pues bien, en este encuentro el tema, digamos, el título del tema es Tecnologías de la Solidaridad. En realidad voy a trabajar, por una parte, una interrogación crítica, diríamos, sobre la tecnología. Haría lo mismo con respecto a la solidaridad, pero sobre todo a la solidaridad de los cuerpos, esto es muy importante, y cruzaría un poco estas dos propuestas, estas dos categorías o estos dos conceptos para ver si llegamos a algo interesante o inteligente. Me he dado cuenta que en el encuentro ya se han tratado algunos temas, sin embargo, espero no repetirme demasiado.
Empiezo entonces con la parte crítica sobre tecnología. De hecho, lo más importante para esta sesión del encuentro es el reconocimiento de que solemos reducir lamentablemente el término tecnología a las tecnologías de la comunicación y de la información, y que deberíamos más bien intentar introducir o reintroducir la noción técnica, fíjense, la noción técnica de tecnología en otros campos de saber, en otros campos sobre todo prácticos y también de saber, para que, de conocimiento, de saberes, para que así podamos darle la vuelta a esta forma de mala, si quieren ustedes, de reducir la tecnología únicamente a las TICs. Ahora bien, para hacerlo, se me ocurren dos situaciones importantes. Una muy, si quieren ustedes, muy general. Si recordamos, por ejemplo, a la teoría antropológica, sabemos, desde el punto de vista de este campo antropológico, pero también biológico y también de teoría de la evolución, que los seres humanos, que el cuerpo de los seres humanos sufrió, o el cuerpo de los que todavía no eran seres humanos, sino homínidos, sufrió una gran transformación ante la introducción de una tecnología. Esta tecnología, como nosotros sabemos, es el fuego. A través del fuego podemos cocinar los alimentos, a través de cocinar alimentos para poder obtener una mejor nutrición de ellos, de alguna forma han comentado, han opinado algunos antropólogos, podemos liberar todo lo que sería el aparato digestivo para dejar libre, no sé si esta sea la mejor expresión, dejar libre toda la fuerza hacia el cerebro y que así se haya desarrollado el cerebro. De hecho, es una hipótesis más de trabajo, pero sin embargo la retomo porque lo que me resulta interesante es que con este acercamiento a la noción de tecnología, es decir, de tecnología del fuego, de tecnología de preparación de alimentos, podemos, en principio, darle la vuelta al problema de que las tecnologías solo serían tecnologías de la comunicación y tecnologías de la información, puesto que esto conlleva un aspecto que me parece sumamente importante para pensar las relaciones entre tecnología y solidaridad, y es el asunto de que el fuego, en tanto tecnología, en tanto formas prácticas, pero también formas de saber que se van transmitiendo de unos individuos a otros, implica una tecnología que te introduces a la intimidad del cuerpo, que te introduces a la intimidad del cuerpo y que modificas lo que podríamos llamar modos de subjetividad. A esto volveremos también dentro de un momento. Ese sería un primer caso de tecnología que nos aparta del reduccionismo instrumental y tecnológico, que junto con la reducción de la tecnología a la comunicación y también a la información, se reduce la cuestión a ser de la tecnología un mero instrumento donde su propia importancia, su propia fuerza queda sustituida por ciertos objetivos que no pertenecerían exclusivamente a la tecnología, sino, por ejemplo, a la comunicación humana, a la información, a la historia, etcétera, etcétera. Junto con esta manera de criticar el reduccionismo instrumental, tenemos también otro ejemplo, otro caso más bien que ejemplo, que sería el del genocidio, en particular el genocidio del siglo XX. El genocidio armenio, por ejemplo, y el genocidio durante el Holocausto.
Enzo Traverso, que es un historiador de los genocidios, es un historiador italiano de los genocidios, creo que ha acertado al plantear un acercamiento al genocidio, al holocausto, como una forma compleja de tecnología. La idea de él es la siguiente. A lo largo de varios años, desde haber perdido en Alemania la Primera Guerra Mundial hasta el ascenso de Hitler al poder como canciller y después hasta la declaración de la Segunda Guerra Mundial, Alemania incursionó en una serie de estrategias, en una serie de tácticas para irle quitando humanidad no solo al pueblo judío, que vivía dentro de los márgenes de la nación alemana, sino también a otros pueblos que también vivían ahí dentro, como los gitanos, por ejemplo, pero también no solo etnias, sino también ciertos grupos muy destacados, comunistas, por ejemplo, obreros anarcosindicalistas, etcétera. A partir de una serie de estrategias y de técnicas, lo que se va logrando es restándole, todos recordamos que la cuestión de los derechos humanos surge hasta después de la Segunda Guerra Mundial y es ahí donde son declarados. Sin embargo, antes de la Primera Guerra Mundial, y justamente por esta razón, lo que se va detectando y lo que Traverso detecta es que estas pequeñas tecnologías lo que van haciendo es restando a cierto tipo de cuerpos, cuerpos que han sido excluidos primero, el derecho, el disfrute de sus derechos humanos. Y de esa manera y poco a poco van consiguiendo desnudar a un cuerpo de tal manera de derechos humanos que podía resultar aceptable, por supuesto, para cierto tipo de mentalidades, el hecho de su muerte, el hecho de su ejecución en los campos de exterminio. Quisiera entonces también retomar esta otra manera de entender tecnología, en este caso tecnología del exterminio, tecnología contra los derechos humanos, tecnología en contra de la justicia, no solo porque me gustaría pensar las tecnologías de la solidaridad como tecnologías que conducen hacia la justicia social, hacia la justicia histórica, hacia otras maneras de relación con los otros, con las otras, y también con otros vivientes, y también con la naturaleza, etcétera, etcétera. No solo, no solo para eso. También me gustaría que dejáramos en claro que estas tecnologías resultan de procedimientos de orden complejo, que se pueden empezar a gestar, por ejemplo, en el caso del genocidio, desde lugares, desde campos de prácticas, como por ejemplo los jurídicos, los educativos, los de ciertos códigos de comportamiento, hasta incluso un caso que a mí también me llamaba la atención, como para quitarle a un pueblo, para quitarle a un cuerpo, a unos cuerpos juntos, el derecho de vida, este derecho soberano a la vida, lo que se hace es incluso separarlos de otras relaciones con otros vivientes. Unos cuantos años antes, y no demasiados, habrán sido 4 o 5 años antes de la Segunda Guerra Mundial, se les prohíbe a los judíos poder tener animales de compañía. Por lo tanto, estas técnicas, estas estrategias que conducen a un fin son plurales, por una parte, y no necesariamente se están dando en en un mismo campo de problemas, en una misma espacialidad, no responden a los mismos códigos y sin embargo su resultado es un resultado claramente propositivo, quitarle a ciertos grupos humanos este derecho a la vida y el derecho del disfrute, el derecho de cualquier otro tipo de derechos humanos. Lo mismo sucede, esto ya no lo analiza demasiado Traverso,
en el caso del pueblo armenio, que es lanzado hacia el desierto poco a poco y a través de pequeñas tácticas, de pequeñas estrategias, y se hace de tal manera, y de tal manera, diríamos, contra la comunidad internacional, se hace, digamos, a espaldas de la comunidad internacional, a tal grado que muy poca gente reconoce que ha existido el exterminio, el genocidio armenio antes del holocausto judío, antes del holocausto que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Eso también es parte del propósito de cierto tipo de tecnologías que implican su propio desconocimiento, es decir, el hecho de que aun siendo tecnologías, no las conocemos, es decir, no se dan a conocer y parte de su misma estructura es su desconocimiento. Bueno, esto quería decirlo en principio un poco como para entrar en calor. En un segundo momento, lo que quisiera es que pensáramos en la tecnología no desde el punto de vista de buscar una nueva definición, de consensuar una nueva definición, sino que la planteáramos, si quieren ustedes, de manera un tanto filosófica, a la manera como Nietzsche en principio, pero quizá mucho antes que él, Spinoza, lo planteaba. En lugar de preguntarnos por la definición, en lugar de preguntarnos por la determinación de algo, y en este sentido poder llegar a un acuerdo sobre lo que tecnología quiere decir, habría que preguntarse por el poder, es decir, por la fuerza. Y la pregunta sería, ¿qué puede la tecnología? Y a partir de esta pregunta podríamos iniciar esta relación entre tecnología por una parte y por otra parte por una tecnología que implicando otras formas de sociabilidad, otras formas que también tienen que ver con los derechos humanos, implicar una relación con el mundo en general, con esta segunda naturaleza tecnológica en la cual vivimos, como decía Benjamin, ¿sí? No vivimos un mundo, no vivimos únicamente una cultura, vivimos una relación tecnológica con el mundo y es a partir de ella que nos relacionamos unos con los otros, con las otras, y lo hacemos lamentablemente de una manera injusta. No solo porque esa segunda naturaleza de la que hablamos está sobre todo amenazada, si quieren ustedes, por el capitalismo global, pero no únicamente, también está amenazada por otras formas de la modernidad, otro tipo de estructuras de la modernidad que conjuntamente con estos, diríamos, formas, figuras, eh, configuraciones de la propuesta del modo de producción capitalista tienden a hacer que vivamos cada vez más vidas menos solidarias, menos justas, pero sobre todo menos solidarias. Entonces, tendríamos aquí que relacionar y no únicamente un proceso de modernización hacia lo contemporáneo, la globalización del capitalismo, por supuesto, y quizá por otra parte también la manera como relacionamos esto al interior de cada uno de los cuerpos que todos somos, el aparato psíquico. Y una vez teniendo esto más o menos planteado, de una manera crítica, por supuesto, podríamos intentar pensar en estas tecnologías de la solidaridad que atacan todos estos puntos. Atacan por una parte, es decir, serían anticapitalistas de cierta manera, serían también producto de una crítica al aparato psíquico, pero serían también una propuesta contra esta idea de la segunda naturaleza técnica que tanto desde el punto de vista moderno como desde el punto de vista de la globalización del capital nos ha sido eh, tan últimamente puesto en cuestión, puesto que incluso se ha sugerido, se ha
se ha pensado en discutir últimamente cómo el propio COVID devendría de una manera de injusticia contra los vivientes y contra la misma naturaleza. Bueno, entonces, regresamos a esta idea de tecnología y de tecnología que no se agota, decía yo, en una, no se agota no solo de una manera instrumental, de una manera, o sea, la tecnología no solo sería una herramienta, son también aparatos, son también máquinas, son también prótesis, sino que tendría una importancia fundamental en relación con la búsqueda de nuevas experiencias de la solidaridad. Y esto sería, sobre todo, y voy a hacer una pequeña, pues una pequeña, un pequeño giro, una pequeña intervención que tendría que ver con salirme un poquito de esta cuestión, a ver si lo puedo plantear de una manera más o menos rápida. Lo que podríamos plantear es que la tecnología no necesariamente es instrumental, porque habría que considerar incluso en cuando nos referimos a las tecnologías de la comunicación y de la información, con las maneras, los procedimientos, el poder que ellas tienen de relacionarse en la intimidad de los cuerpos, en la intimidad de los modos de subjetividad. Podríamos decir a grandes rasgos que la relación, la vieja relación filosófica entre mente y cuerpo, se ha puesto en cuestión, o entre racionalidad y cuerpo, o entre alma y espiritualidad y cuerpo, o incluso entre aparato psíquico y cuerpo. Esa vieja idea, que es una idea metafísica porque se basa en el principio y en la estructura de los binomios antagónicos y jerárquicos, y no queremos explicar las cosas, sobre todo en filosofía, de esa manera. Pero no solo por eso, sino porque no hemos pensado de una manera metafísica, no llegamos a poder explicar de qué manera el impacto del aparato psíquico, el impacto de la cultura que nos rodea, de la lengua que hablamos, de la historia en la cual vivimos, de la ciudad, de las formas de urbanismo, de las formas de arte, de las formas de la sensibilidad que nos rodean, no terminamos de entender la relación entre ese espacio íntimo, que creemos más o menos libre hasta cierto grado de los embates de lo exterior, y esto es una mala creencia, digamos, pero no terminamos de entender entonces cómo el espacio interior, diríamos, sucumbe a las fuerzas de lo exterior. Sin embargo, podemos pensar las tecnologías, las TICs, como aquello que interviene entre la relación del aparato psíquico con otro tipo de experiencias, le llamaría yo, de la interioridad de los sujetos y de las formas de subjetividad. Una en particular, la memoria, por ejemplo, pero no solo la memoria, también otras formas de ejercicio de los cuerpos, ya sean inconscientes o conscientes, a través de las cuales nos relacionamos con nosotros mismos y podemos hablar de nosotros, pensar en nosotros, relacionarnos con los otros y, por ejemplo, ponernos en relación también con la lengua, ¿sí? Es decir, estas formas de comunicación habrían intervenido de alguna manera, y por eso podemos hablar de otras formas de subjetividad en la modernidad, habrían intervenido de manera decisiva en la configuración de subjetividades muy particulares.
El problema es que en general las tecnologías de la comunicación, aunque se hable de comunicación y la comunicación implicaría algo plural, algo que podemos compartir, algo que nos llevaría hasta el socius, estaría sostenido por el contrario, no solo la teoría de la comunicación en general, pero sobre todo las TICs, estarían construidas para, si quieren ustedes, la figura de un sujeto, de una forma de subjetividad individual. Y si le aunamos a eso individual y además heteronormado, y además, vamos a decirlo claramente, aunque la palabra no parezca demasiado seria, machista, y además propietaria de sí, soberana con respecto a sí y con respecto a los otros cuerpos, sobre todo de los otros vivientes, a los cuales domestica para llevar a cabo una relación de jerarquía, de dominación y de domesticación. Las tecnologías de la comunicación, y lo estoy diciendo muy rápido, habría que demostrarlo con cierto cuidado, pero lo importante es esto, que sería a partir de esa manera como están estructuradas las tecnologías de la comunicación, que intervienen el proceso de formación, de producción, quizá la palabra no nos guste mucho, pero es así, de producción de lo que llamaríamos la intimidad, de la intimidad de todos. Pero también ahí mismo, dentro de esa intimidad, aparece la posibilidad de lo justiciero, o más bien aparece la posibilidad de la sublevación, del disentir, de hacer las cosas de otra manera. Y un ejemplo, diría yo, contemporáneo, en el cual he estado trabajando hace mucho y más o menos claro, tendría que ver con los movimientos, por ejemplo, feministas, tendría que ver con los movimientos de gays, tendría que ver con los movimientos de lesbianas, tendría que ver con los movimientos de todos aquellos que han sido excluidos y que, sin embargo, y aún desde dentro de su propia intimidad, y aún en relación a veces un poco conflictiva, tensional, con su propia intimidad, pueden lograr poco a poco, y en una relación con su lengua, y en una relación con su lengua otra, con haberse imaginado una lengua otra, pueden llegar a pensarse de otra manera, a elaborar un discurso, una serie de narrativas distintas. Porque sin duda no podemos olvidar que es también a partir de la lengua propia, que uno puede pensar una relación consigo mismo distinta, simplemente, por ejemplo, haciendo de la lengua una tecnología más. No solo la lengua escrita, sino la lengua hablada. Los ejemplos que hemos conocido, sobre todo en el mundo, otra vez, en el mundo del pensamiento gay, en el mundo del pensamiento lésbico, en el mundo del pensamiento de todas otras formas de identidad sexual, de identidad del goce y del deseo, y encontramos ahí de manera muy decisiva que el hecho de resignificar ciertas palabras, palabras que hasta entonces se utilizaban como palabras descalificadoras, incluso como insultos, podían ser reconsideradas, reasumidas, resignificadas, finalmente transformadas en palabras que hacían posible la relación con las otras y con los otros de una manera mucho más justa, de una manera no excluyente, incluso de una manera afectiva, construyendo también una intimidad de la sensibilidad mucho menos injusta, mucho menos excluyente, mucho menos llevada hacia el odio, por ejemplo. En fin, he dicho esto un poco rápido, pero es algo que me parece muy importante, que consideremos la tecnología y la relación con la solidaridad también desde el punto de vista, desde el campo práctico de la cuestión del cuerpo, de ciertos cuerpos cuyas formas, cuya producción de la subjetividad, cuyas formas de producirse a sí mismos como sujetos de la justicia, por ejemplo, de sujetos de luchas para influir en formas y experiencias de sociedad donde los cuerpos no están dispersos, donde los cuerpos no se consideran cuerpos únicamente individuales, sino cuerpos que también requieren y necesitan la relación con los otros y una relación
de manera, digamos, solidaria, una relación a través del cuidado de los otros, donde los otros no solo son los otros cuerpos humanos, sino los otros cuerpos vivientes, cuerpos que incluso implican organización, corporación, como los ríos, como los arroyos, como los desiertos, como los cerros, es decir, otras formas de organización con otros cuerpos que no dependen exclusivamente de una configuración, de una figura, de la interioridad, de lo propio, de carácter, diríamos, ni moderno, ni capitalista, ni como individuos que completamente autónomos, sino más bien estableciendo nuevas relaciones, puesto que el vocabulario, el, diríamos, el lenguaje también nos ayuda a poder desbaratar la vieja idea de que por una parte está lo individual y por otra parte lo colectivo, y darnos cuenta que las relaciones entre lo individual y lo colectivo merece la pena que sean puestas en cuestión, resueltas de otra manera y entradas, o sea, introducidas en una dimensión tal donde hablar de los cuerpos es también hablar o siempre hablar de cuerpos que, si bien no pierden cierta intimidad y cierta relación imaginaria con ellos mismos, al mismo tiempo tampoco pierden una relación interpelativa con los otros cuerpos, sean cuerpos plurales, sean otros cuerpos individuales y también cuerpos que no consideramos propiamente vivientes, aunque la ecología nos ha enseñado desde hace mucho que lo son, como los cerros, como los ríos, como el agua en general, etcétera, etcétera. Bueno, sería entonces a partir de este cruce entre estas otras tecnologías, esta otra manera de considerar tecnología y esta otra manera que poco a poco iremos pensando de considerar la solidaridad, donde el cuerpo es importante, un cuerpo que quizá todavía consideramos imposible, pero que poco a poco y a partir de ciertas experiencias tenemos que ir considerando cada vez más factible performáticamente, cada vez más el producto de ciertas tecnologías que materializan el cuerpo como un cuerpo que se resiste a formas de la exclusión. Y esto para decirlo de manera muy general y muy abstracta, como en general le gusta la filosofía. Sin embargo, analizar desde casos concretos siempre resulta mucho más positivo, pero permítanme ahora plantearlo de esta manera un tanto general. Y entonces podríamos llegar a poder establecer estos cruces entre nuevas tecnologías, tecnologías otras, me gusta mucho más la palabra tecnologías otras, que pueden llevarnos a plantear nuevos espacios o espacios otros, nuevos tiempos o tiempos otros de las relaciones entre los cuerpos. Y esto creo que sería lo que me parece importante. Me parece importante no solo para describir lo que en realidad está sucediendo, y ha sucedido antes de la pandemia, pero en el caso de la pandemia me parece a mí que se han puesto de manifiesto no solo cuestiones que serían graves y habría que pensar en ellas con cuidado, como el aumento de la violencia contra las mujeres, incluso dentro de sus hogares, lo cual tendría que ponernos a pensar también en que estas formas que considerábamos naturales de ejercer lo que sería el ser sujetas o sujetos de la historia no está funcionando bien. Es decir, las mujeres dentro del espacio familiar siguen siendo sujetas a ciertas formas de violencia, no tienen que salir fuera de la puerta de su casa. Y eso es algo muy serio, y es algo muy serio para el movimiento feminista, pero en general también para las mujeres en particular. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que pensar de una manera sustantiva, de una manera problemática,
es que si antes de la pandemia habíamos visto problemas, en el caso de la pandemia, más allá de estos horrores, digamos, que acabo de considerar, estarían las formas en que la gente junta intentara resolver cuestiones que la misma pandemia, pero sobre todo lo que agudizó la pandemia. Por una parte, sería una cuestión de salud pública, que se vio totalmente reducida en términos de lo que sería la tarea propia del Estado o de los estados nacionales en este país o en otros países, que al reducir el asunto de la salud pública, pusieron en peligro y vulneraron aún más no solo los derechos humanos de la gran mayoría de la gente, que no gozaba de posibilidades de resolver sus temas de salud, por ejemplo, en el aparato privado, ¿no? Pero no solo eso, sino también considerar que habría otros puntos donde la gente había dejado durante mucho tiempo, antes y durante la pandemia, de preocuparse, si quieren ustedes, por los demás, en el sentido de que un destino, como se trataría de la pandemia, colectivo de una nación, y en este caso global, implicaría a todos los interesados y no únicamente a aquellos privilegiados que podrían, porque pueden tener dinero y pueden tener acceso a ciertas formas también privilegiadas del cuidado, de la alimentación, etcétera, y que sin duda no les importa el resto de la gente excluida. Entonces la gente misma, lo que podríamos llamar los pueblos mismos, los grupos, las comunidades, por ejemplo, de mujeres, que ya se habían que habían desde hace unos cuantos años, al menos 20 años por lo menos en México, habían tenido ya la experiencia del acompañamiento, la experiencia del trabajo de cuidados, es decir, de la tecnología de cuidados entre ellas, para protegerse de formas de violencia, para poderse proteger también de formas de violencia causadas por las omisiones del Estado. Por ejemplo, cuando el Estado decide volver la cuestión del aborto una cuestión criminal. Y entonces estos grupos de mujeres apoyan, voy a poner un ejemplo, el caso de niñas violadas, muy jovencitas, que el Estado decide y sus medios de salud, y a veces las mismas familias de las niñas, deciden que estas niñas no pueden abortar porque esto es contra la ley. Entonces, estos grupos de mujeres, estos grupos de acompañamiento para el caso del aborto, para el acompañamiento para el disfrute de los derechos humanos, para el verdadero ejercicio de los derechos humanos, junto con el trabajo de cuidados, estas mujeres desde hace al menos 20 años, y yo diría que también un poco más, ya tienen una experiencia importante para poder comunicarse con las demás, para poder, digamos, dilatar este tipo de trabajos y poderlos transmitir a otros grupos. Porque no solo tienen la experiencia, una experiencia exitosa, sino también una experiencia de las cosas que no funcionaban. Y se dan a la tarea no solo de llevar a cabo estos trabajos verdaderamente de solidaridad, sino de llevar a cabo otro tipo de trabajos indispensables, poder transmitir, poder educar, pero de una manera, diríamos, horizontal a otras mujeres, en particular mujeres muy jóvenes, otras maneras de la solidaridad contra las formas de exclusión. Y se ha hecho en la ciudad, se ha hecho en las ciudades, pero también, y me parece muy importante, se ha hecho y se ha practicado en las colectividades, es decir, en las comunidades indígenas de nuestro país. Estas comunidades, por razones de carácter tradicional, tienen costumbres ya de acompañamiento, costumbres de trabajo de cuidados, y de cuidados no solo del grupo humano, sino también de la naturaleza que los rodea, de los vivientes que los rodea, incluyendo, como digo antes, estos
estos espacios otros, eh, los cerros, por ejemplo, los ríos, para garantizar no solo el usufructo de estos espacios otros y de lo que esos espacios producen, sino para garantizar que otros seres humanos y otros vivientes que aún no han nacido puedan tener el derecho a gozar estas otras formas, digamos, de la naturaleza. El agua, por ejemplo. Y se han elaborado, se han ido construyendo, se han ido produciendo formas de organización entre grupos, donde las mujeres son un punto central, un punto de soporte central, porque han ido practicando estas formas de acceso al ejercicio de los derechos humanos poco a poco, de una manera calladita, y últimamente de una manera mucho más explosiva, tomando calles, tomando instituciones, etcétera, etcétera. Eso lo podemos dejar para discutir en otro momento. Pero estas formas explosivas se explican porque se había negado el derecho al goce de los derechos humanos, valga la redundancia. Y estas mujeres nos pueden dar cátedra, diríamos, de cómo podernos relacionar con estas otras mujeres y estos otros seres vivientes. Recordemos que estas formas que las mujeres han puesto en marcha, y han puesto en marcha de una manera en general bastante exitosa, nos permitirían redefinir, que es algo que habíamos dicho al principio también, o quizá no redefinir, sino pensar de otra manera, preguntarnos por el poder, por qué es lo que puede esto que hemos llamado solidaridad. Recuerden que la palabra solidaridad es una palabra que nos viene del latín y es una palabra soliditas que se refiere a unión, simplemente a unión. En general se refiere a una unión de elementos que han sido de alguna manera separados o que han nacido separados o que han estado separados, pero que tienden a su unificación, su organización, es decir, conformarse como un cuerpo. De ahí la importancia que yo les decía de pensar también en el cuerpo colectivo, el cuerpo comunitario, porque podemos llamar a todos estos asuntos, a todos estos problemas de la solidaridad, la cuestión de poder ir conformando, configurando cuerpos colectivos, cuerpos comunitarios, que a su vez se diversifiquen, que a su vez puedan establecer relaciones de nueva solidaridad, pero que permanezcan siendo plurales, es decir, que no nos lleven a la idea de que porque pensamos en la solidaridad como una unión, pensamos en una unión que haga desaparecer toda pluralidad posible. Y eso hace o plantea que una de las fuerzas importantes de estas nuevas tecnologías de la solidaridad sea la pluralidad. Es decir, el hecho de que por una parte estas tecnologías son plurales, además de complejas, pero por otra parte, además, sean fácilmente intercambiables, es decir, son plurales, son muchas, son diversas, pero a la vez incidan en nuevas formas de transmisión, en nuevas formas de enseñanza que sean igualmente, diríamos, horizontales, que sean igualmente colectivas, donde todos aprendamos y no aprendamos necesariamente de la figura del experto. Ustedes recuerden que la institución de enseñanza superior, una institución de la modernidad, una institución que también ha sido marcada por la globalización del capital y por una serie de necesidades, diríamos, de intereses del modo de producción capitalista, nos ha convencido poco a poco, ¿no? Nos ha hecho incluso partícipes de la idea de que para resolver un problema, para resolverlo bien o simplemente para encarar una situación colectiva o individual, requerimos del saber del experto. Un saber que de alguna manera
se opondría, de alguna manera, se opondría a la idea de que nosotros juntos podemos resolver otro tipo de problemas. Por eso es muy importante que las tecnologías, estas tecnologías de la solidaridad, impliquen otras formas de transmisión que dejen fuera la figura del experto. No absolutamente, no se trataría de excluirlo completamente, pero sí, no, simplemente no, eh, diríamos, eh, abandonar el recurso colectivo, el recurso comunitario para agenciarse saberes, para agenciarse nuevas experiencias, nuevos tipos de práctica, sin la necesidad de recurrir a la última palabra o a la primera palabra del experto. Por lo tanto, estas tecnologías de la solidaridad serían, a diferencia de las tecnologías de la comunicación, serían tecnologías de lo común, de lo plural, de lo horizontal y de lo no experto. O hablaríamos, y quizá eso sería importante, pensar en otra estructura, en otra modalidad de la experiencia en tanto ser experto. Una experiencia que podría ser compartida y que implicaría no el acompañamiento de esta figura del experto individual que gana premios, el que recibe un salario por encima de los demás porque es necesario para la empresa, es necesario para el desarrollo y para el mercado capitalista, y en su lugar implicaría otra manera de agenciamiento de los saberes prácticos y de los saberes incluso tecnológicos, sin esta idea de que lo tecnológico implicaría en principio una exclusión masiva del resto de la población. Y eso no estaría peleado con algo que estamos sufriendo en estos momentos. Por ejemplo, en muchas instituciones de enseñanza, en la universidad, por ejemplo, en otro tipo de instituciones de enseñanza, hemos recurrido, ya que no podemos estar juntos, al trabajo desde estas nuevas tecnologías digitales. Pero lo cierto es que buena parte de el pueblo, de buena parte de la gente que manda a sus hijos a instituciones de enseñanza superior no tienen el acceso por una razón o por otra, por razones económicas, por supuesto, pero a veces ni siquiera porque hay el uso de banda ancha en algunas zonas donde ellos viven, algunas zonas, por ejemplo, fuera de la ciudad, y se han visto en una gran dificultad, es decir, en no poder seguir avanzando con su estudio. Entonces tendríamos que pensar también en que estas formas de la comunicación, digamos, desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de su carácter de empresa y su carácter de mercado, deberían dar lugar, por lo menos de manera complementaria en estos momentos, a otras formas plurales de las tecnologías para poder resolver esta, diríamos, ausencia de presencialidad entre nosotros. Y aquí, claro, el asunto es que por una parte tenemos el carácter de experto, porque por una parte, y de ahí que sea bastante tensional, bastante paradójico, esto que tendríamos que resolver y plantear. Por un lado, se está intentando que los jóvenes tengan acceso a la educación superior, con el fin de volverse profesionales, profesionistas, técnicos o expertos, en pocas palabras, pero a la vez tendríamos que reclamar que no únicamente serían estas tecnologías a partir de las cuales ellos también aprenden, que tendrían que considerarse en este asunto, sino que tendríamos que introducir otras tecnologías, a veces arqueotecnologías, es decir, viejas tecnologías, para poder resolver el asunto en estos momentos particulares, y lo ideal sería que fuera después de la pandemia también, reorganizar formas de la enseñanza
que tuvieran este matiz colectivo, comunitario, donde todos juntos llegáramos, por una parte, a resolver problemas, pero por otra, a enseñarnos entre nosotros mismos cómo pensar, cómo agenciarnos otros saberes, agenciarnos otros cuerpos, agenciarnos otras experiencias de vida. Recuerden que las experiencias de vida son muy importantes en el terreno de la solidaridad, y por experiencias de vida hablaríamos también de una situación compleja. Hablaríamos por una parte de ciertos saberes, ciertos conocimientos, ciertos órdenes epistémicos o epistemológicos de inteligibilidad, con sus propios códigos, con sus propios registros semióticos, pero por otra parte hablaríamos también de normas, reglas, jurídicas y no jurídicas, podrían ser de comportamiento, de formas de gubernamentalidad de las instituciones de enseñanza, de otro tipo de instituciones que configuran nuestra vida social, y finalmente de modos de subjetividad. Es en la correlación entre estas tres instancias que podríamos hablar de experiencia. Y podríamos hablar de experiencias solidarias. Lo interesante sería que estas experiencias solidarias pudieran modificar las relaciones habituales, las que hemos llevado a cabo hasta la fecha, con estas otras tres instancias. La instancia íntima, la instancia subjetiva, que dejaría de ser una mera instancia del individuo cerrado, del individuo autónomo, y tendría que abrirse a una forma, a una figura, a una producción, a un producto que sería un individuo no necesariamente en acompañamiento de la modernidad por una parte o del modo de producción capitalista. Y sería en esta experiencia de vida donde buscaríamos este ejercicio de la solidaridad. Fíjense, de la misma manera que dijimos que la tecnología no la deberíamos reducir a una cuestión meramente instrumental, a una cuestión meramente de ser herramienta, es decir, la técnica no equivale a la herramienta, también tendríamos que proponer lo mismo de manera crítica o problemática con la noción de solidaridad. Dejaríamos fuera de la noción de solidaridad la idea del asistencialismo. No sería el asistencialismo de arriba hacia abajo, jerárquico, vertical, el que nos interesaría, sino que la solidaridad sería realmente una solidaridad más homogénea, sin jerarquías y por lo tanto sin ejercicios de dominio conocidos, que los conocemos tanto en la modernidad como en el modo de producción capitalista, que son siempre de arriba abajo. Entonces preferimos definir la solidaridad dejando fuera este otro registro asistencialista que ha causado, es decir, que lo que causa es vuelta a formas de exclusión, no evita la exclusión, sino que de alguna manera le pone una curita a las formas de exclusión, pero no resuelve. Y lo que nos interesa es que pensar en estas formas de solidaridad, practicar estas formas de la solidaridad que vayan evitando formas de exclusión y que permitan el libre ejercicio de los derechos humanos, como un grupo de mujeres que se llama Las Libres, con las que he estado trabajando y sigo trabajando. Ellas son una comunidad plural que busca el acompañamiento para la defensa de los derechos de las mujeres y que ha sostenido que su único propósito es eso, el poder llevar a cabo, el poder acompañar a las mujeres para que puedan tener un libre ejercicio de sus derechos humanos, tanto dentro o en relación con las instituciones del Estado, como en relación con las maneras como ellas organizan su propia relación con las otras, lo que sería propiamente sus formas, sus modos, sus modalidades solidarias, puesto que la solidaridad no sería con o frente al Estado a través de ciertas demandas, sino sería con ellas mismas para poder sostener
para hacerse fuertes, diríamos, para poder demandar frente al Estado cuando sea necesario, para exigir más que demandar el derecho libre al ejercicio de los derechos humanos básicos, y quizá no solo básicos, porque desde que fue declarada en 48 la cuestión de los derechos humanos, se han ido integrando otras formas diferenciales, otras formas plurales, que tienen que ver, por supuesto, con formas para detener muchas modalidades del racismo, muchas modalidades del clasismo, muchas modalidades, por supuesto, de la exclusión de los derechos de las mujeres, de los derechos de gays, de los derechos de otros grupos humanos que buscan y que tienen en su manera de relación con sus cuerpos otros ideales, otros, diríamos, otros modelos de deseo distintos y no heteronormados. Pues bien, había yo apuntado un grupo de ideas que quería conversar. Permítanme ver cómo vamos de tiempo. Supongo que vamos bien. Quisiera retomar un poco el título de este encuentro, del encuentro donde se me ha invitado a participar. Y es para que consideremos, aunque sea 5 o 10 minutos, la idea de alteridad y la idea de lo alternativo de las tecnologías. En la palabra alteridad, en la palabra alter que hemos recibido de la tradición occidental, de la tradición europea, de la tradición clásica, se dice, es decir, la palabra de alguna manera nombra, significa ciertas cuestiones. Me gustaría únicamente plantear dos. Una sería la palabra alternativo, que es como se ha utilizado eh, cuando hablamos de lo otro, por ejemplo, solidaridades otras, espacios, formas de la temporalidad otras, y aquí podemos hablar de lo alternativo. Esta sería una manera de interpretar las alteridades tecnológicas, pero por otra parte también, y para contribuir a dar respuesta a qué es lo que pueden estas nuevas tecnologías de la solidaridad, estaríamos obligados y obligadas a pensar la alteridad como procesos donde no se niegue, donde no se detenga, no solo la pluralidad, porque la pluralidad significa lo diferente, lo que ya es diferente, sino la producción de diferencias, porque de hecho la palabra alteridad se refiere también a eso, a la producción misma de las diferencias, no con las que nos encontramos, no con las que ya están ahí y las conocemos desde siempre, sino la posibilidad de que eso que considerábamos natural, eso que considerábamos como algo normal, como algo recto, como algo que iba consustancialmente a, a lo humano, a lo que considerábamos humano, y esto, claro, esta consideración sobre lo humano lo hemos encontrado desde la escuela, nos ha sido enseñada desde la escuela, en libros, a través de los medios de comunicación, etcétera, pero, y esto es lo importante, que si aceptamos que alteridad es también un proceso y por lo tanto una producción, tanto más allá del cuerpo, en el socius, en lo colectivo, como más acá del cuerpo, un proceso permanente de autodiferenciación. Entonces, en lugar de plantear autonomías en el sentido de que el individuo se vale por sí mismo sin relación con los otros, la palabra alteridad nos recuerda una y otra vez contra esas formas de educación ortodoxa, tradicional, etcétera, etcétera, que también uno puede disentir y sublevarse
contra las maneras como nos hemos considerado individuos cerrados y separados de los otros. Por lo tanto, estas dos maneras de entender alteridad, una, que serían propuestas alternativas que colectivamente tendríamos que ir generando, poniendo en experiencia, diríamos, poniendo a prueba, y si no nos gustan, si no nos interesan, después de un debate decidimos que ya no se hagan. Entonces, por ese lado, integraríamos la propuesta de tecnologías de lo alternativo, pero al mismo tiempo no dejar fuera la idea de que nuestras tecnologías tendrían que abrirse a la diferencia de sí. Y por diferencia de sí sería diferencia de sí respecto a las modalidades de lo subjetivo, de la intimidad, de la manera como actuamos y cómo nos pensamos a nosotras y a nosotros mismos en relación con nuestro pasado, con la lengua que hablamos, con las opciones culturales a las que nos hemos acercado, con las maneras de comer, con las maneras de convivir con los otros, nuestra relación, por ejemplo, a través de la salud y la higiene con los cuerpos, y todo eso puede ser modificado. Todo eso, diríamos, es fluido. Y en ese sentido, la alteridad también se refiere a una condición fluida de la tecnología. Estoy consciente que hay algunos autores que han trabajado el tema de la tecnología también desde esta óptica, la óptica de que toda tecnología tendría que permanecer siempre, no olvidando, no renunciando al hecho de que su naturaleza, por llamarle, decir, su segunda naturaleza, debería ser siempre fluida. Estoy pensando en Toni Negri, estoy pensando en Bifo Berardi, por ejemplo, que aún dentro de la tradición filosófica occidental, que ha tendido en su mayoría, por supuesto, con grandes excepciones, pero ha tendido en su mayoría cuando piensan en la tecnología, piensan en la tecnología para la violencia, en la tecnología de guerra, por ejemplo, en la bomba, en la tecnología que tiene que ver con la ingeniería genética, es decir, todo aquello que puede ser conducido para volverse un arma, para volverse un instrumento de muerte, para volverse un instrumento genocida, para decirlo muy claramente. Y en general, la filosofía, por considerar que pensar esto es una necesidad, una urgencia para que los seres humanos nos demos cuenta de a qué nos estamos arriesgando, con qué nos estamos metiendo y sobre todo para que pensemos en maneras de remediarlo. Yo sé que la filosofía se ha dedicado a esto, pero hay una parte también importante de otros filósofos que han intentado pensar en las tecnologías de otra manera. Y es ahí donde encontramos esta serie de ideas que estamos trabajando también. Podemos dialogar con ellos, pero esta cuestión en particular de lo fluido de la alteridad, de la diferencia de sí, el hecho de que uno de los procedimientos básicos de la tecnología de la solidaridad en particular sea aprender a fluir, enseñarse a sí mismo cómo fluir, es decir, cómo estar abierto al devenir permanente, a las diferencias de sí, a poderse separar de sí, distinguirse de sí y sobre todo conducirse desde la marca que esa diferenciación de sí deja sobre la misma experiencia comunitaria, sobre la misma experiencia de ser un individuo, otro u otra. Entonces creo que eso resulta importante porque es ya sea el carácter alternativo como el carácter de alteridad, darían respuesta a la pregunta que nos hacíamos muy al principio. ¿Cuál es la potencia de las nuevas tecnologías de la solidaridad? O de las nuevas tecnologías que implican una manera distinta, no solo de practicar lo humano, las experiencias de lo humano, sino de practicar las interrogantes, las formas de pensar sobre lo humano. Y al respecto me gustaría precisar a partir de una noción, de un concepto, de una terminología, otras fuerzas, otras potencias de la tecnología. Una de las potencias le podríamos llamar, para acabar pronto, el tema de la prótesis. El tema de la prótesis, de alguna manera lo tratamos hace
hace un instante, tiene que ver con el hecho de que la tecnología no es la extensión de la fuerza de la mano, no es una extensión de la complejidad entre vista, cerebro y la capacidad, la destreza de la mano para producir instrumentos, para producir herramientas, cosa que es lo propio de la racionalidad instrumental, es decir, en general la racionalidad instrumental ha pensado que la tecnología puede definirse de esta manera. Pero hay otra manera crítica de definir esta fuerza. Claro, ellos, esta otra manera instrumental siempre se preguntan por el qué es la tecnología. Y nosotros lo estaríamos haciendo, lo recuerdo una vez más, como qué puede, qué es lo que puede, cuáles son las posibilidades, las potencialidades que abre la técnica o la tecnología. Y ahí encontramos algo que sería parte de un vocabulario de la técnica que tendríamos que ir rearmando continuamente y poniendo en cuestión continuamente, puesto que el vocabulario también padece, es afectado en el buen sentido por esta diferencia de sí, por el hecho de que los conceptos y las palabras también tienen que aprender a diferenciarse de sí. Esta fuerza es la fuerza de la prótesis. Recuerden que una prótesis, aunque fue trabajada hace mucho tiempo desde el punto de vista, desde el campo operativo de la medicina, por ejemplo, y la prótesis era, por ejemplo, una prótesis dental, una prótesis para poder, si te cortan una mano, dos dedos, etcétera, para poder reemplazarlos, ¿no? Y la idea sería que la prótesis, a diferencia de la herramienta, no intentaría, digamos, extender las fuerzas naturales del cuerpo como están, sino más bien como perdón, tuve que poner aquí una cuestión aquí en la computadora, mis disculpas. Entonces, que la prótesis no es propiamente una herramienta que sirve para desarrollar un poco más las fuerzas naturales biológicas del cuerpo, sino que la prótesis vendría a resolver una situación, pero quizá esa no sería su marca más importante, sino que vendría a ocupar un lugar dentro del cuerpo, abriendo un espacio otro y una temporalidad otra dentro del propio cuerpo. Por ejemplo, lo que es de todos conocido, una prótesis dental. Una prótesis dental sirve para masticar mejor, incluso podría tener hasta ciertos propósitos estéticos, ¿sí? De verse de cierta manera, pero, y esto considero que sería lo más importante en lo que habría que pensar, desde un inicio, estos ejemplos, estos casos de prótesis, implican que la prótesis se alía, se vincula, se articula, digamos, de manera forzosa, fuerte con el cuerpo, modificando el cuerpo. A veces esa modificación puede resultar poco decisiva o poco, diríamos, poco vigilada, poco pensada por el mismo individuo al que le ponen, por ejemplo, una dentadura postiza, prótesis dentales, o le ponen una válvula en el corazón o un marcapasos. Pero si somos atentos y lo pensamos con cierto cuidado, lo que veríamos es que el cuerpo, y así lo llamamos, y este es un problema del lenguaje, el cuerpo tiene que ir adaptándose poco a poco a la prótesis. Pero adaptarse en realidad no se refiere a un acto puramente pasivo. El cuerpo tal y como es no se adapta a la estructura misma y a los procedimientos de la prótesis, sino que se hace uno con la prótesis, es decir, modifica su relación con eso otro que viniendo de afuera, en realidad se vuelve más biológico, o sea, se biologiza de la misma manera que, o sea, la prótesis se biologiza de la misma manera como el cuerpo humano biológico se tecnologiza.
y estas relaciones no son necesariamente felices, diríamos. Siguen siendo un poco tensionales porque los procedimientos de diferir de sí no son necesariamente felices, no son necesariamente sin importancia, sino que implican una serie de relaciones, a veces una serie de negociaciones en el cuerpo mismo. Y esto me parece que resulta importante, que pensemos que la prótesis, eso con lo que ya no podríamos dejar de subsistir, implica transformaciones importantes en nosotros, que a la larga podrían ser vistas como transformaciones que afectarían incluso la misma dimensión evolutiva de los vivientes. Y no solo de los vivientes humanos, sino de los vivientes animales con los cuales los seres humanos han trabajado. Pensemos un poco en las drogas, pensemos un poco en las medicinas, que son también recursos protésicos o protéticos de construcción de nuevas formas de la interioridad corporal de los vivientes, tanto de los seres humanos como de los animales. Y por ahí tendríamos que continuar pensando en estas prótesis. Las prótesis son muchas cosas, además de esto que acabo de comentar. Algunos autores han pensado que la prótesis es una puesta en relación de una puesta en relación consciente, diríamos, por parte de los individuos, pero sobre todo por parte de los saberes, de cómo agenciar de instrumentos, herramientas, máquinas de un tipo, aparatos, etcétera, para redireccionarlas hacia un objetivo común, objetivo que no tendría que ver con la naturaleza de esos mismos instrumentos, de esas mismas herramientas, de esos mismos aparatos o de esas mismas máquinas. Entonces, lo que resulta importante es que tenemos una tarea por delante. Y una tarea por delante de las tecnologías de la solidaridad es, desde el punto de vista comunitario, introducir un vocabulario de la tecnología que nos permita resignificar toda esa serie de términos o de palabras que durante mucho tiempo se han considerado sinónimos de lo técnico y que en sentido estricto no lo son. Y junto con esas viejas palabras, prótesis, herramienta, instrumento, aparato, máquina, van a ir apareciendo otras. Otras que serían valores propias de lo tecnológico. Por ejemplo, sería muy importante que en este nuevo vocabulario construido comunitariamente y por lo tanto un vocabulario solidario, porque podemos compartirlo solidariamente, no desde la figura del experto, sino desde la figura del intercambio comunicacional. Desde ahí podemos compartir este saber e indicar que tenemos de una vez que separar, diríamos, y esto es muy importante en este caso, el dominio de la innovación del dominio de la invención y quedarnos únicamente con estas tecnologías solidarias, estas tecnologías de lo comunitario con el aspecto de invención, invención de nuevas experiencias de lo humano, de nuevas interioridades, de nuevas formas de solidaridad, de nuevos campos de problemas que se nos presentan, de nuevos códigos también, ¿por qué no? De nuevas reglas, ¿por qué no? Pero también y de saberes que están pensados para ser intercambiados, saberes que no los podemos desarrollar solos, sino también de una manera colectiva, pero colectiva sin jerarquía, colectiva sin autoritarismo, porque sin esta marca no hablaríamos de exigencias solidarias. Eso por una parte quería comentar. Y por otra parte, otra noción que no quisiera dejar fuera, que quizá nos pueda llevar a, por otros caminos, no tenemos tiempo, no voy a poder hablar de esto, pero indudablemente valdría la pena pensarlo un poco. La noción es una noción que todos conocemos, es la noción de artefacto, está en nuestra misma lengua, viene también de una, digamos, de nuestro pasado
occidental de nuestro pasado europeo, es decir, a través de la lengua, a través del tesoro de la lengua, que en este caso o en nuestro caso es el español, es el castellano. La palabra artefactual la conocemos, la hemos utilizado de ciertas maneras. Derrida, en algunos textos interesantes, en un texto donde discute con Bernard Stiegler, que es sobre ecografías de la televisión, retoma dos nociones. Una es acto-virtualidad o virtualidad en acto, que sería muy interesante que también la discutiéramos, pero no hay tiempo para todo. Y la otra es la condición de artefactualidad. Y fíjense que lo interesante de la artefactualidad no es simplemente una característica de lo propiamente tecnológico, sino que pone en relación, y esto es lo que nos interesa, o lo que me interesa a mí, y con esto esperaría poder acabar y dar pie a preguntas si las hubiera, a poder relacionar tecnologías con la noción de solidaridad. El planteamiento de la artefactualidad, si lo pensamos desde el punto de vista de la arqueología o desde el punto de vista de la misma antropología o de la historia, permite a esos saberes, a ese conocimiento propio de lo histórico, pero sobre todo de lo antropológico, de la historia de la especie y también de las relaciones de la especie con otras especies, nos permite lo siguiente. O sea, un arqueólogo, por ejemplo, hace una excavación y pone al descubierto una serie de objetos. Algunos de estos objetos son vistos, son tratados como artefacto. Lo que caracteriza un artefacto y lo distingue, o sea, lo separa un poco de cualquier tipo de objeto, lo distingue para hacerlo más preciso, para precisarlo, para destacarlo frente al fondo de otros objetos posibles, ¿no? Lo que esta producción de distinción aclara en la noción de artefacto es que a través del artefacto podemos intentar, por una parte, interpretar, acercarnos a, dialogar, si quieren ustedes, de una manera plural con las culturas del pasado, para intentar reconstruir a partir de esos artefactos lo siguiente: formas de uso, es decir, una relación pragmática con el artefacto, es decir, el artefacto no es el artefacto en sí, no es únicamente un artefacto, sino sus modos de uso, sus diferenciales modos de uso, la manera como esos modos de uso a su vez precisan, dan lugar, se integran o no se integran y entran en contradicción con lo que llamaríamos división del trabajo, de esa sociedad particular, de esa comunidad o colectividad que el supuesto arqueólogo está excavando. Por lo tanto, la artefactualidad también se refiere a una complejidad que no se acaba, que no se reduce al mismo artefacto. Y a la vez implica, justamente porque hablamos de modos de división del trabajo, quién usa, cómo lo usa, quién lo prepara, quién lo construye o quién simplemente lo hace, lo fabrica, cómo lo hace, a partir de qué tipo de resistencias materiales, es decir, con qué tipo de material. Puede ser piedra, puede ser obsidiana, puede ser barro. Hay tantos productos, hay tantos objetos materiales que son reutilizados, modificados y en algunos casos, si son productos animales, son animales o vegetales, parten de formas de domesticación y de formas de cultivo. Lo que esto implica es que el artefacto no solo es una cosa, un objeto, sino que te lleva a poder pensar o interpretar, aunque esto se ponga a discusión, una serie de relaciones donde el objeto jamás es un objeto único, un objeto solo, y es un elemento más, diríamos, de una maquinaria global. En ese sentido, la artefactualidad es una especie de
complejidad maquínica, de complejidad orgánica, porque podríamos hasta incluso compararla con un cuerpo plural que está hecho de muchos distintos elementos, de distintas partes, de distintos órganos, que cumple distintas funciones, con distinta fisiología, con anatomías distintas, pero que al mismo tiempo no excluye que dentro de todo eso que es parte de un cuerpo, o en este caso de un artefacto, de algo hecho por los seres humanos, construido a partir de otras materialidades y que por lo tanto implique todo un ejercicio para oponerte a esas materialidades que naturalmente se resisten a ti como una piedra, pero o como un trozo de madera que vas desbastando para llegar a ser, por ejemplo, una máscara, ¿sí? Todo esto, toda esta complejidad es a la que nos vamos a referir con la palabra artefactual y que nos permite interpretar el carácter complejo, las múltiples relaciones y vínculos que toda tecnología hace posible y por lo tanto nos obligan a jamás autonomizar de manera idealizante la tecnología, sino a volver a rematerializar la tecnología. La tecnología es también a partir de todo esto que acabo de comentar, de todos estos rasgos prácticos, de todas estas fuerzas prácticas que hacen que la tecnología sea lo que es. Y es a partir de esta noción de artefactualidad, que habría que profundizar más, sin duda, que nos podemos interrogar por las diferencias entre las tecnologías digitales de la comunicación hechas desde el punto de vista de la innovación, que aspiran a innovar por el mercado, que están atravesadas por la obsolescencia. Por ese lado, interpretaríamos de una manera muy general las marcas, las huellas de la tecnología de la comunicación, entre otras cosas, por supuesto, pero tendríamos que distinguir esto de lo que no sucedería con las tecnologías de la solidaridad, que de ninguna manera implicarían ni la obsolescencia, sino la prueba, ¿no? Si esto no nos sirve, probamos otra cosa, pero no porque se diseñe para ya ser obsoleta, que es lo que sabemos, ¿no? Como el carácter de empresa, el carácter industrial, el carácter capitalista, sigue insistiendo que las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información nazcan ya, diríamos, condenadas a la muerte, que impliquen esta relación con la muerte de manera directa, es decir, nacen obsoletas para poder ser inmediatamente cambiadas y para poder entrar nuevamente en el círculo del mercado. Pero frente a eso, las tecnologías de la solidaridad aparecerían como otra forma de agenciamiento de lo colectivo, otra forma de agenciamiento del hacer saber de las comunidades sin jerarquía, comunidades que pueden aspirar al conocimiento, pueden aspirar a intercambiar conocimiento, pueden aspirar a modificar, por ejemplo, las formas de división del trabajo. Sí, para las formas de división del trabajo capitalista, estas incluyen, puesto que están atravesadas por una marca fundamental, que es la injusticia, es decir, es la dominación, por el lado de las tecnologías de la solidaridad, implicaría una suerte de división del trabajo, no entre la oposición entre capital y trabajo, ¿no? Como lo es en el caso del modo de producción capitalista, sino quizá en una división que podría ser por edades, que incluso podría ser por otro tipo de características, podría incluso, y esto lo vemos en algunas comunidades, donde el patriarcado ha tocado de maneras diversas y buena parte del trabajo que algunas comunidades están haciendo, sobre todo algunas mujeres de las comunidades, es rescatar la diferencia hombre-mujer sin negar otras formas de la relación sexogenérica, pero insistiendo que el mundo también está hecho por estas dos fuerzas masculino-femeninas que no están relacionadas por un ejercicio de dominio, no están relacionadas por formas autoritarias, sino por complicidades en relación con el trabajo.
por maneras de estar con los otros, de resolver y tener agenciamientos colectivos y agenciamientos, digamos, donde toda una comunidad puede participar para obtener agua, para hacer procedimientos para limpiar el agua, etcétera, etcétera, sin que esa división del trabajo te, lo voy a decir de esta manera, te obliga a meterte dentro de tu casa y ya no poder salir de ella. Y como en el caso de muchas mujeres durante el patriarcado, solo te puedes dedicar a cuidar a los hijos, a hacer la comida, a mantener la casa, y ya no tienes permitido y no se te hace posible a través de tecnologías educativas salir fuera y dedicarte a otros asuntos, por ejemplo, asuntos públicos. Entonces creo que sería muy importante volver a pensar las tecnologías de la solidaridad, insistiendo en distinguir lo, digamos, el carácter de comunicación, pero sobre todo insistiendo que tenemos que seguir buscando, porque las hay muchas formas de ejercicio tecnológico que las comunidades, que normalmente el saber experto renuncia a ellas, hay tecnologías de alimentos, hay tecnologías que tienen que ver con sustancias que pueden ser medicinales a partir del tratamiento de la herbolaria, y normalmente se renuncia a ellas. En muy pocos espacios, por ejemplo, universitarios o de investigación, en muy pocos se ha trabajado con este tipo de tecnologías, incluso para poder extraer algunas sustancias básicas que serían importantes también para la medicina contemporánea y para evitar el padecimiento y el dolor de muchas comunidades. Creo que me quedo aquí para hacer posible que podamos intercambiar algunas preguntas, si quieren ustedes que aclare algunas cuestiones, y me quedaría aquí. Seguramente han quedado fuera. Una cosa nada más para no dejarlo yo fuera del todo. Cuando hablo de distinguir las tecnologías de la comunicación y de la información, también ameritaría que pensáramos que podemos modificar lo que se ha entendido ahora como teoría de la comunicación o teorías de la comunicación y teorías de la información. Esto ya se ha hecho desde la lingüística, se ha hecho en las ciencias sociales, se ha hecho en las ciencias humanas, se ha hecho en la filosofía, se ha hecho en el trabajo artístico, pero habría que insistir, habría que pensar que es necesario poner en cuestión las viejas nociones de comunicación que hemos heredado de la academia, por ejemplo, y que tendríamos que pensar desde las tecnologías de la comunidad, de la solidaridad, desde ahí, desde el nuevo vocabulario, intervenir las teorías de la comunicación para ir agenciando otras maneras no excluyentes, no privativas, no jerárquicas de pensar la comunicación entre los cuerpos. Y ahora sí, aquí me quedo. No tenemos preguntas ni comentarios, Ana María. ¿Quisieras seguir otro ratito o prefieres que paremos ya? En realidad estaba revisando un poco todo lo que no dije, ¿no? Todo lo que dejé sin comentar y que podría tener que ver, quizá nada más una sola cosa, Ok, pues, que un comentario muy breve. ok. Por lo general, cuando aquí, en México, pero sobre todo en Latinoamérica, en cierto tipo de países, que no son los países del norte, sino los países del sur global, pensamos en los saberes y en las prácticas tecnológicas, nos referimos en general a ese norte global, donde supuestamente vienen los saberes, vienen los expertos y de alguna manera nos señalan el camino.
Y lo que quisiera comentar es la necesidad de que elaboremos una suerte de genealogía o de historia de las tecnologías en general y de las tecnologías de la solidaridad y comunitarias que busquen en nuestra propia historia de pensamiento ejemplos sustantivos donde ya se haya empezado a trabajar de una manera distinta que en los países del norte, digamos, la cuestión de las tecnologías. Y sugiero un pensador, es español, pero bueno, por lo menos estaríamos leyendo pensamiento tecnológico escrito en español hace mucho tiempo, durante, diríamos, una época que para América Latina y para nosotros fue la época de la colonia. Este autor es Vives. Conocemos a Vives por ser un pensador muy particular, tiene toda una elaboración filosófica sobre lo político, pero tiene una parte muy interesante para repensar lo tecnológico. Y con esto sí acabo, tiene una demanda a sus contemporáneos que en lugar de pensar desde la filosofía clásica, en lugar de pensar desde el pensamiento griego y latino, por ejemplo, empezar a cuestionarse sobre la palabra technai griega, sería mucho más conveniente que voltearan y que le preguntaran a los verdaderos hacedores que viven en la comunidad, artesanos de todo tipo, agricultores, toda aquella gente que trabaja con herramientas, con aparatos, incluidos los artistas que trabajan con aparatos mágicos, como le llama él, para producir teatro y producir, digamos, simulacros, iniciar preguntando a toda esa gente, porque esa gente, dice él, conoce mucho más la tecnología que cualquiera de nosotros. Entonces, en lugar de empezar por las grandes metafísicas, los grandes pensamientos de expertos, aprender a preguntarle, dice él, a la gente que en realidad está construyendo comunidad. Entonces, los invito a, a pensar un poco más en nuestra propia historia y buscar ahí también un pensamiento interesante, no tanto por nacionalista, sino por estar relacionado con nuestra lengua, desde donde estamos pensando y desde donde construimos nuestra propia interioridad crítica, nuestra propia interioridad en rebeldía, nuestra propia interioridad sublevada. Y ahora sí, pues gracias, Adriana. No te oigo. Perdón. Ana Gracias. María, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que ha sido un cierre perfecto para las conversaciones que hemos tenido en estos días. Eh, por aquí Mario Salvador Pérez te dice felicidades. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Y pues a mí no me queda más que agradecer a nombre del Centro Nacional de las Artes a quienes nos han acompañado en estas jornadas. Agradezco especialmente a los compañeros de informática por el soporte, a María León por el diseño y la organización, a Carlos, a Alan por la perseverancia, a Gaby Romero por el cuidado, el seguimiento, al equipo de diseño y a Andrea Romero por toda el respaldo en redes sociales. Esperamos continuar estas conversaciones. Por lo pronto nos importaba compartir experiencias, esto lo hemos logrado. Hay muchas más que tenemos que compartir y seguiremos un poco en el tema y la conversación de modos distintos. Muchísimas gracias y tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Gracias otra vez, Perdón, Ana María. Adriana, nada más agradecerte a ti, por supuesto, a todo el equipo que acabas de comentar, pero a María León particularmente, Sí. que tengo una relación con ella muy buena, a veces de maestra-alumna, a veces de colegas, pero gracias a ella estoy aquí también con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes.